el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone luz, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan los planetas? Escucha Un Punto Azul. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, de iVoox, iTunes, Spotify, en YouTube también, y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hoy, día 23 de febrero de 2021, nuestro programa 24 del ciclo de UPA 22. Desde Jerez de la Frontera, un saludo de Agustín Almorí junto a mis compañeros, como es costumbre, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, nuestro físico de día, astrofotógrafo de noche José Luis Espí, también nuestro presidente Joaquín Barroso. En el rincón, como siempre, Rafael Caro, en rincón del novato, que ya es aprendiz de experto. Y dentro de nuestro público, pues tenemos, como siempre, a Jesús Romero y a Jesús Moya, que suelen conectarse con nosotros. Y a Luis María Moguer, y Luis María Moguer también. Y tenemos hoy desde Granada a nuestro querido compañero de Sostrato, Joel Núñez. Bueno, bienvenidos a todos, porque hoy, bueno, pues en Marte nos vamos a Marte. Vamos a dedicar el programa a Marte. Y para ello, bueno, vamos a realizar o vamos a intentar, ya que dentro de como unos 3 años o así vamos a cumplir nuestra boda de plata, bueno, pues hacer algún viaje, en este caso al planeta rojo, a Marte. Antes era Cancún o era a otro sitio. Pues nuestras bodas de plata vamos a intentar, a ver si somos capaces de organizar un viaje a Marte, y para ello, bueno, pues tenemos con nosotros, hemos invitado para que nos ayude en este viaje al doctor Jesús Martínez Frías. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Precisamente estas semanas que ha habido tantísimo movimiento en Marte, parece que Marte está de enhorabuena y de lugar de visita. Jesús, para todos nuestros oyentes, es doctor en Ciencias Geológicas, investigador científico del Instituto de Geociencias y Geo, para el SESI, trabaja para el SESI, donde es jefe del Grupo de Investigación de Meteoritos y Geociencias Planetarias del propio CSIC, director del Laboratorio de Geociencia de Lanzarote y presidente de la Red Española de Planeteología y Astrobiología, de REDESPA, a la cual nosotros también pertenecemos y estamos encantados de que esté con nosotros. Bueno, y aparte de otras muchas cosas más, profesor honorífico de la Carlos III, y aparte de miembro de muchísimos equipos de ciencia y, por supuesto, un investigador incansable y un comunicador que está muy activo en redes sociales, y especialmente pues en las misiones a Marte. Lo primero, Jesús, que quisiéramos es darte la enhorabuena, bueno, por la misión última a Marte en la que has colaborado, en donde, bueno, pues hemos visto el éxito total que ha tenido la NASA y en concreto vosotros, el equipo español aquí, para poner a un rover en Marte. Pues enhorabuena. ¿Cómo lo has vivido y sufrido? Pues muchas gracias, porque además siempre se habla de los 7 minutos de terror, ¿no? Hasta que llega al suelo, ¿no? Pero realmente ha habido 7 años de trabajo, que muy silencioso, que nadie lo sabe, muy callados. Nosotros nos incorporamos pues cuando arrancó la misión en el 2013, ya vamos caminos de 8 años, ¿no? Estamos al comienzo del 2021. Y en estos 7 años, pues, aparte de todo lo que tenemos que hacer, pues trabajando con la NASA, con el resto de los equipos, ha habido
pues montones de actividades relacionadas con nuestra participación en el rover, ¿no? Entonces es un trabajo como muy silencioso que no empieza a verse hasta ahora, hasta 7 años después que el rover llega bien, aterriza bien y empieza a trabajar, ¿no? Así que yo siempre digo 7 minutos de terror y en este caso 7 años de trabajo invisible. De sufrimiento, hasta llegar a poderlo ver en directo, bueno, y disfrutarlo con todos nosotros, que todo el equipo estuvimos atentos bueno, Sí, porque a las retransmisiones porque esta vez tenemos sí ha nosotros. sido un disfrute, ¿eh? Esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. No ha habido nada, ha salido todo perfecto y hemos disfrutado tela. La calidad de las Sí, la verdad es imágenes, la calidad de imágenes que nos han llegado magníficas también, ¿eh? José Luis, te escucho muy lejos. Sí. Escuchamos regular, José Luis. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí. Sí. Vale. Mira que te hemos dicho, José Luis, que no vayas a Andrómeda. Y tú, dale. Yo me he ido un poquito lejos aquí a M31. Que digo que la calidad de imágenes que ha sido magnífica, vamos. Yo me he quedado alucinado con lo que hemos visto, ¿eh? Sí, bueno, ha sido espectacular. Bueno, fíjate que esta es mi segunda misión a Marte, ¿no? No es la primera. Yo tengo la suerte de tener ya con los años una cierta perspectiva, ¿no? Porque nos incorporamos a la del Curiosity cuando yo estaba en el CAP, en el Centro de Astrobiología, en el 2004. O sea que ya son, del 2004 al 2021, ya son casi 17 años en estas dos misiones. Bueno, y el Curiosity sigue activo, la MSL sigue activa, ¿no? Entonces se nos duplica ahora el trabajo, ¿no? Porque tenemos que estar en los grupos de ciencia de los dos, ¿no? Pero es cierto que la espectacularidad, o sea, ha sido casi algo épico, algo casi de película lo que hemos visto, ¿no? Empezó muy débilmente con esa imagen que la gente, pues rápidamente, porque aquí nos quejamos rápido por todo, ¿no? Ah, en blanco y negro esto no se ve. La gente, claro, el que no sabe, no sabe realmente que esas imágenes son de esas cámaras de riesgo que se utilizan no para fotografías, sino precisamente para evitar esas colisiones y esos riesgos. Pero claro, era importantísimo tener una primera imagen, ¿no? Y luego a mí me preguntaron, oiga, ¿y usted qué le parece que esto pues llegue solo a esta imagen en blanco y negro? Digo, hombre, es que esto no tiene nada que ver, esto ahora van a llegar unas imágenes y unos vídeos espectaculares, un poco de paciencia, y bueno, lo hemos visto que ha sido impresionante, ¿no? Ha sido un despliegue, realmente ha sido un despliegue de audio. Creo que ya van por las 4.800 o 5.000 imágenes, en cuestión de nada, porque la rueda de prensa fue ayer. Sí, sí. Hemos tenido ocasión, además de ver en realidad virtual a 360 grados y con unas pequeñas gafas de estas que te pones, y es espectacular ver que prácticamente estás allí, ¿no? Es increíble lo que estamos consiguiendo. Sí. Yo me gustaría preguntarte, en ese supuesto viaje que Magallanes pudiéramos hacer, o precisamente en estos viajes que se han hecho, una cosa importante es buscar cuándo podemos ir o por qué tantas misiones han coincidido. Hay una fiebre por ir a Marte, vale, pero que todas coincidan en el mes de febrero. Ha sido una invasión, ¿no? Es raro. O si nosotros, alguien quiere ir en el futuro, tiene que elegir febrero, tiene que elegir un año, tiene que elegir cómo se calculáis o podemos decir que es más rentable o mejor ir a Marte. Bueno, os voy a contar una anécdota curiosa en relación con esto, y es que hace unos años un periodista bastante importante, que creo que ha sido incluso vicedirector de un periódico muy importante, me estaban entrevistando y me decían, bueno, ¿y a qué distancia se encuentra Marte de la Tierra, ¿no? Entonces yo le dije, digo, bueno, pues entre unos 50 y unos 400 millones de kilómetros. Y me dice, hombre, así acierta cualquiera. Y le dije, digo, no, hombre, es que a veces está más cerca y a veces está más lejos, ¿no? Entonces, esto es, por así decirlo, la respuesta a la pregunta, ¿no? O sea, aparte de que tiene que haber un caldo de cultivo internacional para que se dé la casualidad, pues, de que China, Emiratos Árabes y Estados Unidos quieran ir a Marte y estén en las condiciones de hacerlo, también hay unas ciertas ventanas en las que Marte se encuentra más cerca. Normalmente es cada 26 meses y por eso se aprovecha esa ventana cada 26 meses para enviar las misiones. Entonces ahora pues tenemos casi un atasco en Marte de misiones de los terrícolas, ¿no? Pero bueno, se tienen que dar esas circunstancias, esa ventana de lanzamiento y luego que haya
que haya varios países interesados con capacidad y tecnología para poder ir. Y luego hay otro aspecto que yo creo que es también cultural, que es muy importante, y es que Marte está claro, es evidente, que despierta el interés no solamente de los americanos o de los rusos, sino en general ya despierta el interés de toda la humanidad, ¿no? De todo el mundo. Y esto es un indicador de que el espacio se está abriendo a toda la humanidad y a todos los países. Lo que empezó hace muchos años como una guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pues ahora ya ha cambiado totalmente. O sea, ha habido lo que yo considero que es un cambio de paradigma a nivel cultural, a nivel global de todo el planeta. Y nosotros no nos estamos dando cuenta porque estamos realmente inmersos en esa transformación. Pero a efectos culturales, yo creo que esto va a conllevar muchos cambios de otro tipo, ¿no? Yo quiero pensar incluso que va a llevar, va a crear sinergias entre los países, igual que cuando vas al espacio estás obligado, tienes la necesidad de coordinarte multidisciplinarmente, porque no puedes ir solo desde la física o desde la geología o desde la microbiología para buscar vida, sino que tienes que coordinarte y también tienes que coordinarte internacionalmente, ¿no? Como estamos viendo. Ahora mismo hay muchas más banderitas en estas misiones a Marte, ¿no? De los colaboradores. Y está Italia, está Francia, está España. Y entonces yo creo que esta colaboración internacional va a implicar también una colaboración a efectos culturales. Yo no sé si lo comentábamos la última vez que hablamos, que ahora que estamos saliendo de la Tierra, ya, o sea, estamos siendo testigos de esa salida de la vida como especie interplanetaria. Es decir, la vida cuando empezó, a lo largo de esos 4.000 millones de años en la Tierra, pues hemos ido colonizando distintos ambientes, los mares, los océanos, la Tierra, la atmósfera, con las aves, y ahora ya, pues solamente desde hace unos 50 años somos capaces de salir al espacio. Y entonces estamos empezando a expandir nuestros límites, nuestros horizontes. Y eso es un salto, yo creo que importante, un salto sustancial en la evolución humana y también en lo que está pasando en la humanidad. Y ya no hablo solamente de agencias públicas, ¿no? Sino también privadas. Estáis viendo que los agentes privados tienen también interés por la exploración espacial. Están muy activos además, ¿no? Jesús, están muy activos ahora también. Están súper activos. Y además es que vamos a ver ese cambio que yo creo que va a crear esas sinergias culturales, porque antiguamente cuando nos desplazábamos de la Tierra íbamos de un país a otro, de una isla a otra, de un continente a otro, pero ahora vamos a ir de un planeta a otro. Entonces, al ir de un planeta a otro, de alguna manera, yo creo que eso va a conllevar una fusión cultural que va a ser necesaria, un requerimiento que se desprende de esa colaboración internacional. Es decir, el chino se va a tener que entender con el ruso, o con el americano, o con el español, o con el francés, y de alguna manera eso yo quiero pensar que va a crear también una fusión cultural y que va a ser bueno, ¿no? Que va a ser bueno, porque nos va a obligar a colaborar y a cooperar. Y en ese sentido, pues yo creo que Marte es un primer paso, bueno, la Luna también, porque en la Luna vamos a tener que hacerlo ya, hay lo que se llama el gateway lunar, para construir la base semipermanente en la Luna, etcétera, etcétera, pues ya va a ser un primer paso que nos va a obligar a colaborar y que va a ser pues como la fase 1 de lo que vamos a hacer después en Marte, ¿no? Jesús, te quería ahondar un poquito en esto de decir que en Marte también lo que aporta es, digamos, imagen, porque nosotros los que estamos en el mundo científico un poquito más inmersos sabemos que sin colaboradores internacionales, sin colaboración internacional ya no funciona ningún proyecto, pero ninguno de investigación, ni ninguno de teórico, ni ninguno de nada. Pero para la gente común, el ver que en una nave americana hay una cámara española, que colaboran los italianos, los franceses, eso sí es fachada. Que el mundo científico ya sabemos desde hace mucho tiempo que es multicultural y multinacional, pero la gente corriente no. ¿Visteis las imágenes? ¿Visteis el descenso? Yo sí, yo lo vi en directo, sí. Lo estuvimos viendo, sí, sí.
Sí. La verdad, yo creo que ha sido de los más seguidos, ¿no? Porque creo que casi todo el mundo... Mundialmente estábamos prácticamente todo el mundo enganchado. Sí. Yo para mí creo que fue el segundo que he vivido entero, porque el primero, yo inauguré esto de las redes sociales en directo y todo eso con el paso de la New Horizon por Plutón. Ajá. Ese también lo vi en directo y creo que fue el primero, pero este ha sido, estaba hasta me pilló a la hora de la cena, estando yo comiendo con el móvil mirando, que si no sé qué. Muy bien, muy bien. Pues yo te quería preguntar, ya que estábamos con esa avalancha por el tema de la mínima distancia a Marte, que dentro de esta avalancha que ha habido de misiones, las ha habido diferentes. Entonces, ¿qué diferencia, digamos, yo creo que es sustancial, pero que la expliques un poquito, de las misiones estas que meramente llevan un artefacto para orbitar y otras que se atreven a lo que ha sido la Perseverance, que es un módulo aterrizador que deje incluso un rover o se llega a superficie en otros casos? ¿Qué diferencia, supongo que muy grandes, pero por lo menos tecnológica o de diseño o incluso monetarias, ¿no? de este tipo, bueno, de estas diferentes misiones? Las diferencias, desde luego, como dices, Manuel, son diferencias sustanciales. O sea, ahora mismo yo creo que la misión Mars 2020, el Perseverancia, ahora mismo es la misión pues más, no sé cómo definirla, más extraordinaria, más ambiciosa y más asombrosa que ha enviado la humanidad a otro planeta ahora mismo, ¿no? O sea, es un rover que, bueno, las otras misiones son importantes, interesantes también, ¿no? Está la Tianwen 1 de los chinos, está la misión Hope de Emiratos Árabes, pero de luego no tienen absolutamente nada que ver con esta misión, ¿no? Bueno, respetando, por supuesto, lo que están haciendo ellos también, ¿no? Que es un salto muy importante. Pero Estados Unidos es que ya ha puesto varios rovers en Marte, tiene una experiencia y una calidad acreditada en este tema que bueno, pues no la tiene ningún otro país del mundo ahora mismo, ¿no? El rover pesa casi una tonelada, tiene 3 metros de alto y tiene 7 instrumentos científicos miniaturizados que son pues de la máxima precisión y exactitud. Este rover además es capaz bueno, lleva espectrómetros, lleva otro instrumento que se llama MOXIE, que es nuevo, que es otra de las novedades que va a transformar el dióxido de carbono de la atmósfera en oxígeno, algo que es muy importante para las futuras misiones tripuladas, cuando ocurran, ¿no? Bueno, lleva incluso un dron, ¿no? Un helicóptero que por primera vez se ha probado aquí en la Tierra bajo condiciones simuladas de atmósfera marciana, porque la atmósfera de Marte es muy tenue, está solamente entre 5 y 11 milibares. Fijaos la diferencia que hay con la de la Tierra, ¿no? Que está alrededor de 1000 milibares. Y bueno, pues este rover va a ser una especie de ayudante, de técnico o de becario del rover, ¿no? Y por primera vez pues se va a volar un helicóptero en la atmósfera de otro planeta, ¿no? Otras características de esta misión es que ya se ha engarzado como parte de otras misiones que van a venir después. Sabéis que esta misión ya se considera parte de otras misiones como la Mars Sample Return, la misión de recuperación de muestras, y esta misión también va a recuperar muestras en varias decenas de cilindros especializados que van a recuperar muestras de roca y de regolito, del suelo fragmentario de la superficie de Marte, para que otra misión ya dentro de unos años la recupere y los pueda traer a la Tierra, ¿no? Y bueno, es una misión que no es realmente una misión astrobiológica, porque no va a hacer experimentos astrobiológicos como hizo, por ejemplo, la Viking, ¿no? Hace muchísimos años, en los 70. Pero sí yo la definiría como protoastrobiológica, es decir, abre la puerta ya a los estudios sobre astrobiología, porque llevamos algunos instrumentos, como el nuestro, ¿no? En el que he participado yo, que es el SuperCam, que está capacitado para detectar compuestos orgánicos en Marte, ¿no? En este sentido, también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sabemos que Marte tiene compuestos orgánicos que pueden dar falsos positivos. En los meteoritos, por ejemplo, hay un tipo de meteoritos que se llaman condritas carbonáceas, que son especialmente ricos en compuestos orgánicos,
que tienen aminoácidos, ureas, purinas, incluso azúcares. Y claro, estos meteoritos, el flujo meteorítico, aquí en la Tierra se estima entre 70 y 100 toneladas diarias, en Marte más o menos por el estilo, probablemente más porque la atmósfera es menos densa y no se destruyen tantos meteoroides como aquí en la Tierra, ¿no? Por ablación, pues tiene una especie de anomalía geoquímica, una impronta que es mucho más rica en ese material alóctono procedente de los meteoritos carbonáceos, de las condritas carbonáceas. Y es por ello por lo que yo creo que nosotros vamos a encontrar compuestos orgánicos, pero hay que saber diferenciar los falsos positivos, es decir, aquellos compuestos orgánicos que proceden de esa lluvia de meteoroides, de realmente los compuestos orgánicos que son marcianos, ¿no? que proceden de Marte. Y bueno, luego tiene otra serie de características y es que realmente es una misión casi de preparación para las misiones tripuladas. Yo creo que va a ser muy difícil enviar un rover que pueda marcar un punto de inflexión como lo marca este, ¿no? O sea, ya, si Curiosity ya fue tremendo, ¿no? Porque este parece una especie de réplica de Curiosity. Si habéis visto los dos, son muy parecidos, ¿no? En cuanto a morfología y estructura y tal. Pero realmente esto es que tiene una innovación que lo habéis visto por el propio despliegue de imágenes, de fotografía, donde ya se ha podido hasta filmar el propio aterrizaje, ¿no? Y bueno, pues la precisión con la que se ha aterrizado en Marte ha sido tremenda, porque es que estamos hablando de más de 200 millones de kilómetros, que está Marte ahora a esa distancia, y se ha aterrizado con una precisión de una cuadrícula, que luego podemos hablar del tema de la cuadrícula donde ha aterrizado, que es de 1 kilómetro 200 por 1 kilómetro 200. Y se ha ido aproximadamente unos 500 metros. Es decir, que ha tenido, pero se ha ido no porque no pudiera aterrizar allí, sino que se ha desviado a la cuadrícula de al lado para evitar el riesgo por la rugosidad del terreno y los problemas de que se pudiera estrellar, ¿no? Es decir, que el propio rover es autosuficiente y busca la propia, bueno, no el rover, sino el propio módulo de aterrizaje es autosuficiente y busca la zona más llana o más plana donde pueda aterrizar. Ya sabéis que en eso siempre mandan los ingenieros, los científicos siempre decimos las zonas más interesantes científicamente, pero los científicos siempre los ingenieros siempre buscan, obviamente, las zonas más llanas donde no se va a estrellar y es menos problemático. Y como tiene ruedas, pues que luego se mueva y vaya donde dicen los científicos, ¿no? Las zonas interesantes no suelen ser llanas y sosas, ¿no? Las zonas interesantes tienen cosas interesantes, o sea, mucho pedrusco, mucha sombra, mucha, ¿no? Un poco de Eso es, tiene lo que se llama la geodiversidad. Claro, es decir, yo creo que la geodiversidad es probablemente la característica más interesante de cualquier cuerpo planetario, ya sea un asteroide, un planeta enano, yo que sé, una luna o un planeta. ¿Por qué? Pues porque la geodiversidad es precisamente lo que estamos buscando. O sea, nosotros estamos buscando interpretar qué es lo que ha pasado allí, interpretar los procesos que han tenido lugar en ese cuerpo planetario. Entonces, en una zona que es muy llana, muy plana, no tenemos prácticamente geodiversidad. En una zona que ya tiene muchas características más complejas, podemos estudiar procesos que se han ido solapando. Y esa geodiversidad en el espacio y en el tiempo es lo que a nosotros nos va a aportar más información sobre lo que ha pasado a lo largo de toda esa flecha temporal que queremos estudiar, ¿no? Por eso, además, también va los cráteres de impacto. Los cráteres de impacto son zonas calientes, por así decirlo, para los aterrizajes. O sea, no es casualidad que el cráter Gusev sea el sitio donde aterrizó el Spirit de los Mars Exploration Rover, o que el cráter Gale, que es un cráter de impacto, sea la zona donde aterrizó Curiosity, y también ahora este cráter, el cráter Gale, es el Jezero, perdón, es donde ha aterrizado el Perseverance, ¿no? Entonces, los cráteres son una forma en la que los impactores, los que han generado el cráter, desmantelan de manera natural la superficie del planeta y nos permiten adentrarnos en su interior y acceder a esa geodiversidad, también en el espacio y en el tiempo, ¿no? O sea, cuando que nos hagan el trabajo, ¿no? Que nos hagan el trabajo. Que nos hagan el trabajo. Cuando nosotros queremos aquí saber lo que hay debajo, pues hacemos un sondeo o una cata y de esa manera, pues ya lo ha hecho, ¿no? Aparte de que los impactos también, por ejemplo, como generan tanta energía, otro aspecto importante también para la búsqueda de vida de los cuerpos planetarios es la geodinámica, la vitalidad geológica. Normalmente estos cuerpos, como la Tierra, ¿no? Que tiene tectónica de placas, volcanes, geodinámica externa, tiene una geodinámica
autóctona, generada por el propio planeta. Entonces, cuando se produce un impacto, aunque el cuerpo no tenga esa actividad, esa vitalidad geológica, realmente estás aportando, es como cuando le das a un bofetón, ¿no? Estás aportando esa energía que no tiene. Y esa energía también, que es un cambio fuerte de presión y temperatura, removiliza los fluidos que hay en esos materiales que están atrapados en las rocas y minerales y los moviliza y los transporta y los concentra. Entonces genera una especie de geodinámica inducida por un objeto exterior. Por eso los cráteres de impacto son zonas interesantes y la geodiversidad también. Y aquí en Yesero pues tenemos una gran geodiversidad como hablaremos después, ¿no? Muy bien. No. ¿Quiero preguntar yo? Sí, perdón. Mira, que hemos comentado al principio que aprovechando estas ventanas de lanzamiento de cuando están en oposición Marte, pues hay muchísimas ondas, muchísimos países que van al mismo tiempo prácticamente. ¿Esto hay forma de alguna forma de regularlo? ¿Hay que pedir permiso para orbitar Marte? ¿Algún organismo internacional que regule dónde van a aterrizar unos y otros, o etcétera, etcétera? Pues en ese sentido no. En otros sentidos sí hay organismos internacionales, está UNOOSA y bueno, dentro de Naciones Unidas están representados los países y hay tratados y convenios internacionales, ¿no?, que abordan estos temas legales. Y el tema del derecho espacial es precisamente uno de los temas más candentes y más interesantes porque, como comentábamos ahora, pues la humanidad se está abriendo al espacio y con ella se está abriendo todo, ¿no? Lo bueno y lo malo, como habíamos hablado, ¿no? El derecho espacial, el periodismo espacial, la política espacial, la ética espacial, el comercio espacial, el turismo espacial. Entonces, todo eso hay que regularlo. Y bueno, pues el tema de derecho espacial es un tema interesante, pero ahora mismo, que yo sepa al menos, no hay ninguna legislación que impida que diga, pues tú no puedes mandarlo ahora, lo tienes que mandar el mes que viene. Eso todavía no se puede regular de esa manera. Hombre, siempre hay unos protocolos internacionales que hay que seguir de seguridad, las agencias los siguen y bueno, ahí están. En Internet suelen poner muchas más cosas, en los chinos menos, eso es verdad, ¿no? Que aportan menos información, pero realmente, bueno, pues Estados Unidos sí aporta una información. Yo creo que cuanto más libre es una sociedad, pues más información aporta al pueblo, ¿no? En general, ¿no? Y eso pues se ve, ¿no? Yo recuerdo que cuando se lanzó el Curiosity, que lleva una batería nuclear y por eso está funcionando todavía, pues tuvo que producirse un statement, una declaración de Obama en aquel momento, que yo creo que debe estar en la red todavía, diciendo la peligrosidad, porque claro, eso va a despegar en un cohete y podría ser peligroso, ¿no? Entonces hay unos criterios de seguridad, etcétera, etcétera, que están muy bien estudiados. Pero hasta el momento lo que me pregunta el José Luis, hasta el momento no está regulado, pero no significa que en el futuro no tenga que estar. Porque si realmente empieza esto a tener pues una profusión de naves por todos los sitios, tendrá que haber una regulación seguro, vamos. Estoy convencido de que la habrá. Regular las órbitas, ¿no? Exactamente, las órbitas. Pero un acuerdo mínimo entre los asistentes, o sea, los que han llegado por lo menos habrá tenido que haber, ¿no? Decir, primero me toca la China, después vamos nosotros. Mínimo de acuerdo. Bueno, pues yo no estoy tan seguro, Manuel. Yo no sé si se habrán puesto de acuerdo o no. Yo creo que ellos han enviado y bueno, pues Marte ahora es grande, vamos. Es grande Marte también. es muy grande. Es difícil coincidir, pero y si coinciden o quieren ir los dos al mismo sitio, hay pelea seguro. Entonces... Eso es verdad. Bueno, es que hasta los barcos chocan en el océano, ¿no? Con lo grande que es, ¿no? Eso a mí me sorprende muchas veces, ¿no? Como dos barcos pueden chocar en el mar, ¿no? En el océano, con lo inmenso que es, ¿no? Digo, es que esto es casi imposible. Pero bueno, así que imagínate, en Marte también podría ocurrir, ¿no? Bueno, y ahora el año que viene mandamos otra, porque sabéis que el año que viene tenemos ExoMars, ¿no? Sí, con Europa Roscosmos. O sea que... En la cual también colaboras, también estás... En la cual también colaboro, sí. En la parte de espectroscopía y mineralogía con el Raman. Te llamaremos cuando esté próxima la fecha o cuando tú puedas venir también para que nos cuentes un poquito. Por supuesto, será un placer como siempre, ya lo sabes. Bueno, pues ahora me toca a mí. Jesús, venga. Y Perseverance, ¿qué es lo que espera encontrar en Marte? Sí. Y otra cosa, ¿la participación española cuál es? ¿Qué hemos hecho? Sí.
Pues mira, Perseverance, algo he comentado antes, Perseverance lleva, o Perseverance, como lo llaman ellos, lleva un equipo de instrumentos espectacular. Entonces, lo que espera encontrar está muy relacionado con el sitio al que va, ¿no? A aterrizar. Entonces, esta es una misión que sobre todo, esto es lo que más se destaca, está buscando signos de vida, fundamentalmente de vida pasada, ¿no? En Marte. Y para buscar esos signos de vida, la zona de aterrizaje tiene que tener una serie de requisitos, ¿no? Uno de ellos es el agua líquida. Entonces, y otra que ese agua haya estado en movimiento, es decir, que haya habido una geodinámica, una dinámica activa para que existiera una escorrentía superficial, ¿no? Cuanto mayor es la geodinámica, mayor es la posibilidad de que existan ambientes donde la vida ha podido emerger y diversificarse. Entonces, una de las cosas que nos va a permitir comprender mejor Perseverance en la atmósfera, si podemos transformar ese CO2 en oxígeno, esto es muy importante, nos va a permitir comprender mejor cómo es la atmósfera en esta zona de Marte en relación con otros estudios atmosféricos que ya hemos tenido. Y en cuanto a la geología, pues la geología de esta zona es muy rica y muy diversa, muy variada. Es un gran cráter de impacto de unos 49 kilómetros, y dentro de este gran cráter de impacto se han identificado dos canales. Un canal de influjo de agua, un canal que se encuentra en la zona norte y otro canal que se encuentra en la zona este. Dentro de estos canales han aportado agua y sedimentos. Imaginaos un cauce de un río que va aportando sedimentos y que estos sedimentos fluyen y se abren. Se abren de manera que dan lugar a la formación de un delta. Igual que aquí pues el delta del Nilo o el del Ebro o cualquier otro delta, ¿no? Entonces, esto implica que no solamente ha habido agua, sino que ese agua ha circulado por la superficie en una especie de ciclo hidrológico dentro del cráter, ¿no? Y ha depositado una serie de sedimentos. Probablemente, bueno, el agua ya no está, pero sí hay minerales relacionados con el agua y sedimentos y rocas relacionadas con el agua que ha habido ahí, porque además había un enorme lago, ¿eh? Es decir, hay rocas muy antiguas, hay rocas de más de 3.000 millones de años. Entonces, Perseverance va a poder analizar cómo era la historia geológica, o la historia del planeta en esos 3.000 millones de años en esa zona, en un lugar donde hay agua. Si hay agua y ha habido movimiento, ha habido geodinámica, pues tiene muchos papeles para poder decir que es una zona donde podemos encontrar biomarcadores o marcadores relacionados con la actividad biológica. Y bueno, pues eso es principalmente, ¿no? Lo que va a encontrar. A mí me hace gracia cuando algunos periodistas o algunos dicen, no, han enviado un juguete. Yo, de juguete nada, eso es un equipo, vamos, hiper sofisticado, ¿no? De lo más sofisticado que hay en el mundo, que además, vamos, hay algunos equipos que aquí en tierra pesan 50 kilos y ha habido que miniaturizarlos a 5 o 10 kilos. Y es que eso supone un esfuerzo de ingeniería y de miniaturización impresionante, ¿no? ¿No has escuchado, Jesús, de que han mandado en papel albal algunas naves en papel albal? Sí. Hay gente para todo, desde luego, pero... Bueno, perdona, Joaquín, porque hay otra pregunta que me has hecho que no he contestado, es que cuál es nuestro papel en la misión en que hemos participado, ¿no? Sí. Bueno, pues dentro de los instrumentos científicos, España está en dos instrumentos. Uno que es la estación MEDA, que es una estación ambiental, una estación meteorológica, no solo meteorológica, yo diría que más una estación ambiental que está liderada además por España, por el Centro de Astrobiología. Ya no es la primera vez, porque cuando yo me incorporé al CAP ya empezamos con REMS, que es la que está en Curiosity, luego hay otra estación segunda que está en el Lander Insight, y esta es la tercera, que es mucho más sofisticada, más innovadora, que es MEDA, ¿no? Y está liderada por un español, por José Antonio Rodríguez Manfredi, un buen colega y amigo, ¿no? Y luego nosotros, en el otro instrumento en el que estamos, es SuperCam. SuperCam es una especie de conjunto de instrumentos, que se llama así, que está liderado por Roger Vince, que es un investigador de los Álamos, y nosotros en lo que hemos participado sobre todo es en la calibración del instrumento y también en aportar los minerales y las rocas para que, no solamente en el sistema de calibración, sino los minerales y las rocas con los que se han calibrado también estos instrumentos, porque van a analizar minerales análogos allí.
y nosotros hemos utilizado minerales de zonas análogas, algunas de España, como de Río Tinto o del Jaroso o de Canarias, ¿no? Otro aspecto en el que hemos participado, concretamente en el Supercamp, que es nuestro instrumento en el que yo participo, también ha sido en poner en el contexto geológico del cráter Yesero los resultados espectroscópicos que se van a obtener con Supercam. Supercam es un instrumento que tiene 4 espectrómetros, 2 láseres y una cámara. Y es capaz de analizar de manera remota a más de 7 metros con un rayo láser, analizar rocas y minerales, su composición química, su composición mineralógica y detectar compuestos orgánicos si los hubiera. Es decir, que es un equipo interesantísimo, ¿no? Desde el punto de vista mineralógico y geológico, ¿no? Y bueno, luego también hay otra aportación española, que es una antena, pero bueno, no forma parte de lo que son los 7 equipos científicos del rover, pero yo creo que de 7 instrumentos que España tenga participación en 2, pues no está nada mal, desde luego. Sobre todo por el apoyo prácticamente, no voy a decir cero, pero el escaso apoyo que recibe la ciencia y la tecnología en España, ¿no? Cero, ¿no, Jesús? Tendiendo a cero. Tendiendo a cero. Tendiendo a cero. Sí, y no me refiero solo a dinero para instrumentación, ¿eh? Me estoy hablando también de otra cosa que es muy importante, que son los recursos humanos. Es muy difícil en España mantener grupos de investigación y mantener a gente joven, investigadores jóvenes, que, bueno, como bien sabéis, pues se tienen que marchar fuera, ¿no? Entonces, pues la participación española, hay muchos también españoles. Por eso, bueno, en la zona, si queréis lo podemos comentar, en la zona donde se había definido lo que era la esfera de aterrizaje, pues hay varios nombres que se han puesto de trabajo, que son nombres españoles, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Sí, es verdad, entonces, es verdad. esos nombres... Haya escuchado, ¿no? Y para, no sé si ya es definitivo. Bueno, esto, vamos a ver, aquí hay que explicar varias cosas, porque también hay algunos políticos que se lanzan a la piscina muy rápidamente, ¿no? Entonces, cuando se está trabajando en una zona, se dan una serie de nombres a distintas localidades, por así decirlo, de esa zona, que nos permiten a nosotros tener referencias de dónde estamos. Es decir, es mucho más fácil decir que estamos trabajando en Timanfaya o en Picos de Europa o en el Moncayo, que son zonas, por decir, zonas que existen en la elipse de aterrizaje, que decir que estamos en la A437.J2. Entonces, cuando se está trabajando aquí, también en el Curiosity, existe un procedimiento informal de dar nombres de trabajo y de estudio que los proporcionan los miembros del equipo científico. En este caso estamos pues como unos 500 miembros del equipo científico y de ingenieros han aportado una serie de nombres, ¿no? Los americanos ponen los suyos y nosotros hemos puesto los nuestros. Yo propuse Timanfaya. La casualidad, y esto sí que fue una casualidad, es que en la elipse de aterrizaje prevista para el Perseverance pusieron Timanfaya justo en el centro. O sea, la casilla justa que está en el centro es Timanfaya. Entonces, bueno, pues esto fue realmente una sorpresa y para mí que estoy trabajando en Lanzarote desde distintos puntos de vista y por eso lo propuse, pues claro, también suponía otra cosa más para mi propio corazoncito, ¿no? Estos son nombres informales, pero una cosa es que sean informales y que no valgan para nada, porque los nombres los tiene que poner la IAU, la Unión Astronómica Internacional, tiene una comisión de nomenclatura que es la que pone los nombres oficialmente a las cosas. Pero para que os hagáis una idea de la importancia de estos nombres de trabajo, estos nombres de trabajo ya están publicados en Space Science Reviews, en un artículo de STAC 2020, está publicados ya los nombres y ahí aparece Timanfaya, Costa Vasca, Moncayo, Picos de Europa, es decir, aparecen una serie de nombres pues, que hemos propuesto nosotros, ¿no? Y para que os deis cuenta de la importancia de estos nombres, fijaos que, por ejemplo, en el cráter Gale, donde está el Curiosity, pues todo el mundo habla del Mont Sharp, el Monte Sharp, y sin embargo la Unión Astronómica Internacional tiene otro nombre para el Mont Sharp, que es Aeolis Mons, pero nadie le conoce por Aeolis Mons. Y cuando estás trabajando y estás publicando, siempre dices, los estudios llevados a cabo en el Mont Sharp, y entre paréntesis pones Aeolis Mons según la IAU. Es decir, una cosa es la comisión de nomenclatura, que es la que da los nombres oficiales, y otra estos nombres de trabajo, pero que son muy importantes. Yo hace años puse un nombre a un cráter de un asteroide oficial, que fue aceptado por la
te estoy hablando del año 98, yo propuse el nombre de Dulcinea para un cráter del asteroide Eros. El asteroide Eros, ya sabes, está identificado con el amor y según la Comisión de Nomenclatura Planetaria de la IAU, que se coordina bastante con el Servicio Astrogeológico del USGS, del Servicio Geológico de Estados Unidos, y de la Sociedad Geológica de allí, pues todas las estructuras geológicas del asteroide tienen que estar relacionadas pues con Eros, con lo que representa. Entonces yo propuse Dulcinea en relación con Don Quijote, como el mito romántico, etcétera, etcétera, ¿no? Y además propuse el juego de palabras de Dulcinea, dulce, es sweet, Nea, Near Earth Asteroid. Entonces, bueno, pues les gustó esta analogía. Es que y lo así te lo aprobaron, llevaste al huerto, te lo llevaste lo llevé al huerto. con el NEA encima, tenía todas las Y bueno, papeletas. pues yo he propuesto un nombre que sí ha sido aceptado formalmente. Yo no sé, a lo mejor Timanfaya en el futuro o estos nombres, luego si siguen los requisitos de la IAU, pues también los validan, por así decir, ¿no? Pero para nosotros ya es importante o muy importante que una parte de España esté justo en el centro de la elipse de aterrizaje. Por cierto, que ha aterrizado a pocos cientos de metros de la elipse, o sea, de la casilla de Timanfaya, que tienen aproximadamente 1 kilómetro 200 metros por 1 kilómetro 200 metros, en la de al lado, que es un cañón de Arizona, el premio se lo ha llevado un americano, pero justo en la zona de aterrizaje se encuentra entre dos zonas españolas, que son Timanfaya y Teide. Entonces, bueno, pues esto es una cosa muy curiosa también, ¿no? Anecdótica. Pues sí, la verdad, muy curioso. Jesús, enhorabuena porque de suerte nada, como el chiste, vista que tiene el tío, vamos, vista que... Bueno, pues yo me gustaría preguntarte, bueno, eres experto, por supuesto, en las misiones en las que trabajas, pero ahora que han ido tantas misiones, ¿qué podemos aprender de todos estos viajes de esta última semana? Y si nos puedes contar algo de qué es lo que van a hacer cada uno o cuál es la idea así más general o resumida de estas misiones, qué es lo que pretenden y qué nos puedes contar de Bueno, ellas. sí. Bueno, básicamente la misión árabe, la misión Hope, va a hacer un estudio sobre todo de la atmósfera porque es un orbitador, no lleva ningún lander ni ningún rover. Los chinos tienen su orbitador y también van a llevar un pequeño rover y sí van a estudiar, pero otra zona de Marte que se llama Utopia Planitia, es una zona también muy interesante, con muchas características geológicas que no da tiempo a resumir aquí, pero yo creo que la misión sin duda más importante y que va a proporcionar más información es la misión del Perseverance, ¿no? Sin duda, sin ninguna duda. Aparte de que esta misión, enlazando con lo que comentábamos antes, pues lleva incluso, por contar cosas anecdóticas que no han salido mucho en los medios, lleva una placa, por ejemplo, en homenaje a por el tema del coronavirus, ¿no? Lleva una placa con una imagen, con una especie de varilla, con una serpiente y, bueno, un planeta, etcétera, etcétera, homenaje a la perseverancia del personal sanitario, ¿no? Otra cosa que lleva, que es curiosa, es que, bueno, lleva algunos meteoritos marcianos como muestras para recalibrar el instrumento y los espectrómetros cuando estén haciendo análisis allí. Es decir, que el propio equipo se puede recalibrar con esas muestras que son como estándares, que lleva el propio rover, ¿no? O lleva incluso pues, fragmentos de trajes espaciales para ver cómo responden los trajes espaciales a la radiación ultravioleta, ¿no? El deterioro ultravioleta y cósmica, ¿no? de Marte, ¿no? Es decir, lleva una serie de curiosidades. Ahora, bueno, sabemos también que había un mensaje incluso dentro del paracaídas, ¿no? Que se correspondía un mensaje, una especie de mensaje cifrado a las características del JPL, ¿no? Del JPL. Es decir, que estas misiones llevan cosas curiosas, que incluso el nombre de perseverancia o el nombre de ingenuidad. Los nombres de muchos que se han apuntado a viajar a Marte, ¿no? Efectivamente, los millones de nombres que llevan allí, y lleva también los nombres, creo que de más de 150 nombres de niños, que han propuesto nombres para el rover. Claro. Entonces, de todo el mundo hubo una especie de concurso
y bueno, pues esos nombres también forman parte de los chips, ¿no?, que van allí, ¿no? Y vi bueno, por ahí también lleva una rueda donde se marca cómo ha sido la evolución de la Tierra, la evolución de la vida, perdón, ¿no?, desde los microorganismos hasta los seres humanos. Es decir, que eso es lo que comentábamos al principio, ¿no?, de que de alguna manera estamos intentando trasladar un mensaje, ingenuidad, con el nombre del helicóptero, perseverancia, y yo creo que todas estas misiones están haciendo una especie de mensaje global de cosas intangibles que estamos enviando. El curiosity, la curiosidad, el hope, la esperanza, la perseverancia. De alguna manera, sin darnos cuenta, estamos también enviando cosas intangibles, pero que nos representan, no solamente instrumentos, ¿no? Yo he visto también que hay una especie de fotografía o de icono de otros rovers, de toda la historia de los rovers. ¿Eso es verdad? Yo creo que sí, pero no lo he visto. O sea, yo eso no lo he visto. Lo he leído en algún sitio, que lleva como un icono en algún sitio de Un los... icono, sí, con la evolución de los... Hasta el día de hoy, hasta el Perseverance. No lo he visto porque yo no he llegado hasta ese detalle, pero estoy convencido de que lleva muchísima información. Que por cierto, vaya evolución, desde los primeros cacharritos tan pequeñitos, después el Viking que era, hasta ahora ha sido una Claro, es que no tremenda. tiene nada que ver los cochecitos del Sojourner, por ejemplo, con este rover, ¿no? Es que no tiene absolutamente nada que ver. Por eso comentaba, Manuel, que yo creo que va a ser muy difícil y que estamos casi en ese punto de me parezco ahora al que está comentando lo de la curva, ¿no? En el punto de inflexión de la curva. Entonces, ya la curva va cambiando, ¿no? Entonces yo creo que la curva nos va a llevar ya cada vez más a intentar una misión tripulada. Yo me he tirado muchas veces a la piscina y yo creo que entre el 2035 y el 2040, si seguimos con esta progresión casi geométrica y no aritmétrica, podemos conseguir poner un ser humano en Marte. Estamos hablando de aquí a 20 años, ¿no? Aunque yo hace 30 años vengo escuchando lo mismo, que en los próximos 30 años se va a poner una persona en Marte, ¿no? Pero cada vez, obviamente, está más cerca. Y enviar misiones robóticas va a ser difícil enviar misiones más complejas y ambiciosas como las que se han enviado. Por eso creo que la curva ahora está ya hacia las misiones tripuladas, ¿no? De hecho, esta misión ya, como habéis visto, está preparada para las misiones tripuladas, ¿no? Jesús, mira, ya has comentado antes del por qué se ha escogido un cráter como lugar de aterrizaje, pero quiero que hagas, bueno, ahora mismo acabas de hablar de las misiones tripuladas y todo eso, pero que hagas un ejercicio de imaginación. Vamos a poner que tienes pasta de sobra, que no tienes que esperar 2 años para hacer una misión. Pero te pongo solo el límite ese de que no puedes todavía mandar cosas tripuladas. Si tuvieras todos esos recursos a tu mano, ¿dónde mandarías más rovers o más cacharros a Marte? ¿Qué es lo más interesante que te puede decir geológicamente Marte? ¿Los polos quizás? ¿O las zonas bajas estas que estaban inundadas cuando hubo agua? La serie de volcanes esta de Tarsis, por ejemplo, el Valle Marinieris. ¿Dónde pondrías más cacharritos, más opportunities, más curiosity? Si tuvieras pasta de sobra, ¿qué es lo más interesante que te puede dar Marte? Pero es que, vamos a ver, para un geólogo es interesante todo, es decir, las zonas polares, las zonas volcánicas, todas ellas nos van a proporcionar información, ¿no? Las zonas polares son muy interesantes desde un punto de vista, pero no lo son desde otro. Por ejemplo, son zonas muy monótonas y a lo mejor lo único que nos podría interesar de las zonas polares es estudiar enviando un perforador esa interacción entre el hielo y el suelo volcánico, porque todo parece indicar que en algunas zonas existe agua, o sea, no lagos como se ha escrito y los llaman, pero sí existe agua fundida, o sea, agua líquida, en esa interfase entre el hielo y el suelo. Entonces, para estudiar esas características lo enviaría allí. O sea, si yo tuviera, como tú dices, pasta o dinero, lo que haría sería mandar un montón de rovers, y no solo uno a una zona, sino que mandaría una constelación de rovers
a distintos sitios, ¿no? Algo parecido a lo que está pasando con los satélites, ¿no? Es decir, que ya no se mandan cosas grandes, sino que ya ahora lo que está de moda son los CubeSats y los picosatélites y los nanosatélites y constelaciones de satélites, ¿no? Entonces yo mandaría una legión de rovers a distintas zonas seleccionadas. Mandaría también, pues por ejemplo, a Utopia Planitia, donde se ha descubierto que hay terremotos y donde algunos autores proponen que podría haber actividad volcánica, incluso muy reciente. Hay un artículo de aproximadamente hace un mes que se ha publicado, que yo creo que ya está aceptado en Icarus, donde hablan de que esa actividad volcánica podría tener una edad de entre 50.000 y 200.000 años nada más. Entonces, esto es recientísimo desde el punto de vista geológico y nos abre otra perspectiva totalmente nueva. Sí, Si porque hay actividad volcánica, claro, podría haber actividad hidrotermal. Se tenía entendido que Marte estaba muerto geológicamente o casi, ¿no? Que era un Exactamente, planeta, claro. Pero, por ejemplo, la InSight ha detectado más de 170 terremotos. Entonces, si Marte tiene terremotos, significa que no está muerto del todo. Tiene una actividad geológica residual de alguna manera. Y bueno, si ahora se está viendo que puede tener actividad volcánica, si Marte pudiera tener agua subsuperficial por debajo de la superficie, si tú tienes calor y mueve ese agua, pues tal vez podría haber algún tipo de hidrotermalismo, ¿no? O asociado a ese geotermalismo. Es decir, que hay muchas zonas que son muy interesantes. Pero yo creo realmente, de verdad, sinceramente, que esta zona del cráter Jezero es una zona muy interesante porque tenemos el delta, tenemos el lago, tenemos sedimentos de grano fino, ya se han identificado minerales de tipo esmectita, que son arcillas, proclives a preservar, a conservar bien compuestos orgánicos, se ha detectado carbonatos, se han detectado sulfatos, probablemente silicia amorfa, es decir, que hay una serie de características muy interesantes debido a esa geodiversidad que comentábamos al principio, ¿no? Entonces yo buscaría zonas con mucha geodiversidad y bueno, si tuviera muchísimo dinero, pues aunque no tuvieran esa geodiversidad, como pueden ser los polos, mandaría también una sonda a los polos, ¿no? Al polo norte o al polo sur, ¿no? La del descubrimiento del lago subterráneo este que han detectado en el polo marciano, pues sería interesante perforar ahí, ¿no? Eso es lo que comentaba, claro. A ver si hay microorganismos incluso que pudieran estar viviendo en esa zona, ¿no? Siempre donde hay agua, al menos siguiendo las pautas de la vida, claro, porque nosotros buscamos la vida tal y como la conocemos en la Tierra, no podemos buscarla de otra manera, ¿no? Que es la química del carbono y el agua líquida. Son los dos requisitos fundamentales que tiene que tener la vida con toda la biodiversidad y las millones de especies que hay aquí en la Tierra, ¿no? Son los dos factores comunes, ¿no? Muy bien. Tengo entendido que la señal que proviene de allí llega aquí a España primero que a otros sitios. ¿Eso por qué? Pues no lo sé, creo que sí. Creo que llega a través de... Me resulta curioso, me resulta cuanto menos... Sí, a través de las antenas, pues llega primero aquí. Pero bueno, eso otra cosa, otra ventaja que nos une con Marte, ¿no? Somos un poco marcianos nosotros. Somos la parte del planeta Tierra más cerca de ello, entonces. Sí, somos un... No sé si será solamente por proximidad o por la estación que tenemos aquí o por lo que sea, ¿no? Pero eso hay que preguntárselo a un ingeniero aeroespacial, ¿no? Yo soy un geólogo picapiedras. En la retransmisión en directo se veían las diferentes antenas y las que estaban apagadas o encendidas se veía en algunos, cuando cambiaban de cámara, que las de España emitían en ese momento, vamos, y estaba la de Goldstone, por ejemplo, estaba la de Robledo de Chabela, y estaba así. Sí, bueno, aquí para el tema de la Luna también fue fundamental, ¿no? El tema de la llegada de la Luna, sabéis que España tuvo un papel importante en las comunicaciones. Bueno, Jesús, pues ya se nos está haciendo la hora, estaríamos horas contigo y te tendremos que invitar más a menudo. Tan solo una última pregunta me gustaría hacerte. Vemos al planeta rojo, Marte, pero ¿alguna vez Marte será verde? Porque sé que participas o colaboras con el proyecto de Green Moon Project, que tuvimos aquí a los que están diseñando el proyecto y que tú participas de él. Y bueno, ¿qué puede tener Marte igual que la Luna? Bueno, hay mucha diferencia, la gravedad, la atmósfera no tienen nada que ver a lo mejor, pero sí para poder
llevar allí una misión tripulada, pues que no solo podamos hacer crear oxígeno, sino también pues alimentos, ¿no? Sí, pues yo creo que, bueno, esa es una pregunta muy buena, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista ecológico, por decirlo así, o para el cultivo de plantas y alimentos, Marte ofrece más posibilidades que la Luna. Es mucho más difícil hacerlo en la Luna. Aunque la Luna, claro, la ventaja que tiene es que está aquí al lado. Está solamente 3 días, ¿no? Y Marte está a 6 meses de viaje. Pero debido a las características planetarias que nos ofrece Marte, pues con una cierta atmósfera, con una gravedad diferente, etcétera, etcétera, es más fácil, como hacía Matt Damon, cultivar las patatas allí que hacerlo en la Luna, donde hay muchas dificultades. No tiene atmósfera, está expuesta totalmente al viento solar, a la radiación cósmica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el proyecto que está dirigiendo José María, en el que yo estoy en el equipo como coordinador científico, Jorge Pla está como coordinador técnico y también hay otros colegas de Innoplan que están colaborando. Nosotros lo que estamos intentando es, en este Green Moon Project, bueno, estamos colaborando con China además, con los chinos, ¿no? Es intentar varias vías, varias rutas, ¿no? De cultivo de plantas y de alimentos. Los materiales son muy parecidos. La Luna son el suelo cultivable, por así decirlo, el regolito, el suelo que formaría los invernaderos, de estar allí es muy parecido. En la Luna serían los basaltos de los mares lunares. Dentro de los basaltos hay 2 tipos, lo que llaman los basaltos de tipo CREEP, que se llaman así porque son ricos en potasio, en tierras raras y en fósforo, es el acrónimo. Y luego están los basaltos de tipo FETI, que son basaltos ricos en hierro y titanio, porque son ricos en ilmenita, que es un mineral, un óxido de hierro y titanio que se descubrió hace ya bastantes años, que lo descubrió Harrison Smith, los suelos anaranjados lunares. En Marte tenemos una geología mucho más variada, es decir, que podríamos cultivar en muchos tipos de suelos diferentes, porque Marte ha sido mucho más geodiverso. Marte ha tenido actividad geológica, entonces en Marte tenemos sedimentos, tenemos carbonatos, sulfatos, tenemos cloruros, tenemos basaltos, tenemos andesitas, dacitas, tenemos distintos tipos de rocas ígneas y también distintos tipos de rocas sedimentarias. Y eso nos aporta una mayor riqueza en el sustrato donde vamos a cultivar. Aparte de que va a ser más fácil hacerlo pues, con gravedad, con una cierta atmósfera, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, para el cultivo de las plantas sí, pero para terraformar un planeta, yo creo que esto sí que es ciencia ficción. Esto sí que está muy lejos. Además, terraformar un planeta es muy complicado, sobre todo porque el planeta tiende siempre a volver a las condiciones de equilibrio en las que se encuentra en la actualidad, ¿no? O sea, Marte se encuentra mucho más lejos del Sol y siempre Marte va a tender a volver a esas condiciones de equilibrio, con lo cual la terraformación tendría que ser una especie de proceso continuado para mantener la terraformación, al menos hasta que fuera estable. Yo creo que ahora no estamos en disposición de hacerlo. Lo que sí estamos en disposición es, igual que cuando vamos volando en un avión, vamos pues en un hábitat, en una cápsula, en un tubo, y fuera están a 60 bajo cero y a una presión atmosférica pues mucho más baja, diferente, y vamos leyendo el periódico o durmiendo. Nosotros sí podemos adaptar los hábitats que enviemos a la Luna o a Marte para hacerlos favorables a nuestras condiciones. Entonces yo creo que vamos a empezar así. Vamos a empezar de manera más modesta y lo de terraformar lo veo muy complicado. Y como decía un colega mío, dice, si podemos terraformar Marte, a ver si terraformamos la Tierra, que la estamos destrozando, ¿no? Entonces yo creo que esto también es importante, ¿no? Que tengamos en cuenta que todas esas técnicas o tecnologías las utilicemos también para el planeta en el que vivimos. Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido un honor tenerte contigo. Bueno, estaba también por aquí Joel, que ha estado muy calladito, no ha realizado ninguna pregunta, aprovechando que él era geólogo y tenía muchas ganas de estar hoy con nosotros y escuchándote. ¿Tienes alguna? Bueno, ya es casi la hora. ¿Qué tal? Bueno. Hola, Joel. Enhorabuena, Jesús, por la charla. Siempre es un placer escucharte y, bueno, decir que Sostrato va a tener el honor de volver a contar contigo en nuestro próximo ciclo de conferencias Quadrivium, con una charla muy interesante sobre habitabilidad planetaria. A medida que se vaya acercando la fecha y tengamos el cartel, pues por supuesto los compañeros y las compañeras de Un Punto Azul seréis los primeros y las primeras en saberlo.
Es que lo has dejado todo tan clarito que, bueno, preguntas ya sabes que hay muchas y a quienes nos gustan estas cosas y somos unos frikis, pues infinitas pueden ser, ¿no? Pero yo creo que de momento ha quedado todo bastante claro. Además han salido algunas preguntas recurrentes, pero muy interesantes. Y me suscribo a lo que dice. Yo siempre fui, como sabes, me encanta la ciencia ficción y siempre he visto como un sueño la terraformación, pero sí que es verdad que de momento es una posibilidad más poética que realista, ¿no? Por lo menos a día de hoy. Quién sabe si en el futuro, con todas las connotaciones éticas que evidentemente hay que estudiar, ahí estaría desarrollada la ética espacial y estará desarrollado el derecho espacial, pues entonces en ese momento será harina de otro costal. Por el momento, pues como tú dices muy bien, un poquito más modestos, quizá el turismo espacial, eso yo estoy convencido de que lo veremos. Y la minería espacial también. La minería espacial, exactamente, la astrominería, en efecto. Y yo creo que por ahí van a ir las próximas décadas, ¿no? Sí, yo también. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, Agustín. Siempre es un placer escuchar a Jesús y escucharos a vosotros también. No te marches, Joel, que ahora hablaremos de tus conferencias, pero vale, vamos a perfecto. si se tiene que marchar ya Jesús, las conferencias que vamos a tener esta semana contigo y la Rada, pero bueno, si Jesús se tiene ya que marchar, que ya prácticamente estamos terminando el programa, pues agradecerle como siempre el que esté tan atento a nosotros, a Un Punto Azul, y a cualquier momento está disponible para las redes sociales, así que lo dicho, Jesús, un placer pasar una tarde contigo, y cuando quieras puedes venir, llamarnos, y si no ya te llamamos seguro nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena de nuevo por el programa, y a ver si pasa esta maldita pandemia y podemos vernos en persona. Pues sí, Cierto, claro. Si podemos tomarnos una cerveza juntos. Eso es, o unos vinitos. O en el puerto por aquí o en Madrid. Yo me apuntaría al curso de Redespa, si hay una reedición. Que... Eso a ti a lo mejor te ficho de profesor. Bueno, yo lo quiero hacer también. De hecho, la última edición del curso, cuando fue Jesús, fue hace 2 años, ¿no? Fue hace más de 2 años por el tema de la pandemia, hace casi 3. Y queremos hacer la cuarta edición. Sí. ¿Hay alguna fecha estimada? Estoy dudando si hacer otra vez el curso de planetología y astrobiología, o en vista del tirón que tiene realmente Marte este año. Sabéis que también hicimos un curso específico sobre Marte, ¿no? Y que también tuvo mucho interés. Entonces, a lo mejor aprovechamos este tirón y hacemos la segunda edición del curso de Marte, ¿no? Que estaría muy bien. Pues la verdad es que sí. Así que me lo tengo que pensar, a ver cómo lo hace. Si es que no tengo tiempo, si es que no me da tiempo. No te da la vida, ¿no? Me da la vida. Bueno, pues ahora vamos a pasar con Joel. Bueno, antes de pasar con Joel, me gustaría felicitar a nuestro compañero Lito por el último viaje que nos ha pegado la semana pasada a bordo de la USS Magallanes y la visita a la enana roja TRAPPIST-1, que ha recibido elogios de nuestros oyentes por la visita a los 7 planetas y a esa enana roja. Enhorabuena, Lito, que fue un programa maravilloso. El comandante Spocklito, ¿no? Me habéis bautizado. Tratará de seguir a la altura y llevaros a sitios curiosos. Ya hay un par de ediciones hechas, ya nada más que para presentarlas, y bueno, yo espero que os siga gustando la sección. Ha sido una idea de las que de vez en cuando me vienen, originales, y bueno, os llevo de viaje por ahí, no solo a Marte, os llevo un poquito más lejos. Mucho más lejos. También decir a nuestros oyentes que hemos empezado en YouTube. A veces el programa puede ser más largo, hay muchas sesiones, hay muchas cosas. Pues estamos seleccionando, por ejemplo, la sección de Lito, y solo la charla que da Lito o cada una de las secciones, por incluso ejemplo, las entrevistas, ¿no? Relojes de Sol y las entrevistas, pues las vamos a ir poniendo sueltas. Así que ya sabéis nuestros oyentes. De momento está la de Isabel de la Ruta del Tiempo, la de Madiedo, José María Madiedo, y de Wiki Meteórico,
y la mía, pero bueno, si aquí se aprovecha la tecnología de Zoom y se presentan cosas y es más visual que audible, pues se mete en nuestro canal de YouTube. Y para finalizar, que ya estamos fuera de tiempo, Joel, esta semana haces doblete, ¿no? Tenemos el jueves 25 Y en efecto, esta semana Canarias, y después el domingo con la Red Andaluza, ¿no? Presentando el astrolabio. El 25, pues una charla para el programa de conferencias de Fundación Starlight IAC, denominado Festival Starlight, unas microcharlas muy, muy interesantes que surgieron pues para amenizar un poquito el estado de cuarentena del año pasado y que, dado el recibimiento por parte de la sociedad, decidieron mantenerlo. Y hablaré evidentemente del astrolabio y de esa odisea mía un poco friki, pero que personalmente me hace mucha ilusión, de revivir un instrumento de más de 2000 años adaptado a los tiempos de hoy. Y luego también sobre el astrolabio, quizá de una forma un poquito más histórica y un poquito más funcional, el próximo domingo 28, es decir, este domingo, una charla para la RAD, la Red Andaluza de Astronomía, en contexto de su ciclo de conferencias, reuniones o citas con luna llena, ¿de acuerdo? La luna llena cae en 27, entonces la RADA o desde la RADA, el comité organizador, decidimos ponerlo el día más próximo a esa fase lunar. Entonces estáis todos invitados y todas invitadas a asistir. No sé si podéis vosotros compartir el enlace, por ejemplo, a la charla del 25, la del domingo es también gratuita, las dos son gratuitas y de libre acceso. Por supuesto, la ponemos en nuestras redes y aparte la comentamos en nuestro podcast. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Muy bien, yo una cosa, enhorabuena de nuevo por el astroinstrumento, Joel. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que hablaré un poquito sobre ello. Es una iniciativa muy bonita, ¿no? Porque estás actualizando una cosa que ha sido muy importante, ¿no? Sí, ha sido también un descubrimiento para mí en muchos sentidos, porque para el diseño de la hoja de cálculo, de esto hablaré un poquito más este 25 y el domingo 28, me estuve empapando bastante de algunos tratados bastante antiguos, de Azarquiel, tratados concretamente sobre la Zafea, que es el famoso astrolabio universal, también de Rojas, que es un gran artesano del astrolabio tradicional y demás, y he descubierto un montón de cosas que hoy en día a lo mejor se nos escapan de largo a los astrónomos y astrónomas aficionados, pero que sin lugar a dudas, están ahí detrás, tejiendo ese fondo de evolución de la astronomía, en este caso de posición, ¿no? Sí, enhorabuena. Y bueno, otra cosa que quería comentar, por si os interesara, y es que este viernes, aunque va a ser muy parecido a lo que hemos comentado en esta charla, este viernes pues tengo una charla coloquio en el Planetario de Madrid. Hoy me han comentado del planetario que ya nos acercamos a los 10.000 registrados a la charla, o sea, va a ser muy masiva, sobre todo va a haber muchos estudiantes, tendré que bajar el nivel a cosas muy básicas que vosotros tenéis superadas, pero si os interesa, va a ser el viernes a las 12. Por supuesto, que nos interesa de la mañana, que podamos Sí. asistir. Estaremos el viernes. Sí, solamente hay que registrarse, creo que hay que entrar en la página del planetario y ahí uno se puede registrar y bueno, luego ya simplemente es unirse con el link y ya está. O sea que es gratuito y es que se ha registrado muchísima gente. Yo cuando me lo han dicho es tremendo, ¿no? Nada. Así que, bueno, pues terminamos el programa. Muchas gracias, Jesús. Nos despedimos de nuestros escuchantes y lo dicho, hasta el martes que viene y ya tenéis para toda esta semana varias charlas, conferencias a las que tenéis que asistir. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Un saludo para todos. Hasta luego. Un saludo.